Buenos días, sean bienvenidos de nuevo a este programa. Recuerden, no sé si recordarán los que han estado siguiéndome con periodicidad, cuando hablábamos de agua y electrolitos mencionábamos una palabra muy importante, homeostasis. ¿Qué es la homeostasia? Para los que no siguieron aquellos programas, bueno, pues, y para los que los vieron pero ya se les ha olvidado, diremos que es el mantener los parámetros del organismo humano en condiciones dentro del límite aceptable. Por ejemplo, nosotros no podemos tener una frecuencia cardíaca muy superior a la que está establecida, ni tampoco por debajo. Si es muy superior, pues el corazón tiende a agotarse, tiende a cansarse, y si es muy por debajo, pues no podemos garantizar el flujo de sangre a todas partes del cuerpo. Igual pasa, por ejemplo, con el oxígeno en la sangre. Tenemos que mantenerlo en unos niveles que permita que llegue a todos los tejidos con una presión adecuada. Y eso pasa con la presión arterial, con la concentración de electrolitos, con todo eso, con la cantidad de líquido, con la osmolaridad. Ya hablábamos de todo esto, de la parte esta de agua, electrolitos, osmolaridad, en el ciclo correspondiente. Hoy vamos a hablar de un señor que descubrió cómo se regula, cómo se controla, cómo se mide la cantidad de oxígeno en la sangre y cómo se mide también la presión arterial para informarle al cerebro qué debe hacer. O sea, está bien así, no hay problema, déjalo todo como está, o la presión ha bajado y tienes que tomar determinadas medidas para ello. Si recuerdan, cuando hablábamos de shock, también hablábamos de cómo se controla esto, ¿no? Cómo se regula la presión arterial en los casos que baja mucho la presión arterial y cuando la presión arterial sube mucho, pues cómo controlarla también. Este señor se llamaba Cornelius Hans François Heymans, nacido en Gante, una ciudad importante en Bélgica, una ciudad histórica, el 28 de marzo de 1892 y fallecido el 18 de junio de 1968 en Knock, Bélgica también, un belga. Fue un fisiólogo que en 1938 fue galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina por demostrar el control de la presión sanguínea y del contenido de oxígeno en la sangre y cómo estos son medidos en el cuerpo y cómo se hace la transmisión de estos datos de información recibida hacia el cerebro para que el cerebro pueda decidir qué hacer. Su padre era catedrático de farmacología y rector de la Universidad de Gante. Heymans estudió medicina en esta universidad. Posteriormente realizó estudios en la Universidad de París, en la Universidad de Lausana, Suiza, y en la Universidad de Londres, Inglaterra. Su padre fue fundador y director del Instituto de Farmacodinámica y Terapéutica de Gante. En este instituto él comenzó a trabajar también después de graduado y posteriormente cuando el padre se jubiló, falleció, pues entonces él sustituyó al padre en la dirección del instituto. Investigó cómo los receptores del sistema cardiovascular suministran información al sistema vegetativo para regular la tensión arterial. Recuerden que siempre hemos dicho también que la regulación de muchas funciones del organismo se hace en el sistema vegetativo, en el arquicerebro, que también algunos lo llaman cerebro reptiliano, porque está encargado del control de las funciones del organismo, del control de la homeostasis y del control de algunas situaciones que son situaciones que, digamos, existen en nuestro organismo desde que éramos animales de sangre fría, reptiles. Y esto, el sistema vegetativo, es un sistema que regula las funciones corporales, entre sus otras funciones también. Pero esto tiene la función, el sistema vegetativo tiene la función de regular las funciones, los parámetros de las funciones fisiológicas del organismo. Hacia 1929, Heymans descubrió que el callado de la aorta y el seno carotídeo son sensibles a modificaciones químicas de la sangre. Si la sangre modifica su composición química y entonces hay receptores ahí para detectarla. ¿Cómo participan estas partes del sistema cardiovascular, del sistema circulatorio, de las arterias, en la regulación de la respiración para garantizar un aporte adecuado de oxígeno al encéfalo y al corazón? Es decir, ellos detectan las variaciones en la concentración de oxígeno y le avisan al encéfalo, al sistema vegetativo, oye, estamos bajo de oxígeno. ¿Y qué hace el sistema vegetativo? Aumenta la frecuencia respiratoria para que pueda ventilarse mejor los pulmones y pasar más cantidad de oxígeno hacia la sangre. O le dice, estás ventilando mucho, estás respirando demasiado, la concentración de oxígeno en sangre ha subido mucho. Y entonces el sistema vegetativo le dice al cerebro, aguanta un poquito,
al centro del respiratorio, de la respiración. Aguanta un poquito, no respires tanto, que estás utilizando mucho oxígeno, tienes mucho oxígeno en sangre. Y el sistema vegetativo entonces regula estas funciones por medio de los centros, del centro de la presión, de control de la presión arterial y el centro respiratorio. Vamos a refrescar un poquito de anatomía, porque esto a veces es un poquito confuso, sí. Ahí tenemos la imagen. Del ventrículo izquierdo del corazón sale una arteria, la arteria más grande, más gruesa y más larga que tenemos en el organismo. Bien, ahí tienen la arteria aorta, es la arteria más grande del cuerpo, va a salir del ventrículo izquierdo del corazón, llevando sangre oxigenada hacia todos los tejidos del organismo. Ella sale, como ven en la imagen, pasa por el tórax, ahí sale, primero sale hacia la derecha y arriba del ventrículo izquierdo. Poco después hace una curva, llega a tener un tramo casi horizontal y desciende entonces buscando la columna vertebral hacia la izquierda y abajo, se sitúa por delante de la columna vertebral, ya todavía en el tórax, y entonces atraviesa el diafragma, va por delante de la columna vertebral a través de todo el abdomen y termina en el hueso sacro dividiéndose en dos arterias, las arterias ilíacas primitivas. Bien, para allá abajo no nos interesa. ¿Qué nos interesa? Nos interesa el callado de la aorta, que lo tienen ahí. En el callado de la aorta van a salir tres grandes vasos sanguíneos. Quiero decir que ya antes de eso la arteria aorta había dado origen a las arterias coronarias. Las arterias coronarias están ahí a la salida de la aorta de los ventrículos y esas son las que van a llevar sangre para nutrir el músculo cardíaco. Bueno, volvemos al callado. ¿Por qué se llama callado? Se llama callado porque tiene una curva que recuerda a la curva superior de los bastones que utilizaban los pastores antiguamente. Y ese bastón, no sé si lo usan todavía, creo que sí, creo que en Europa todavía hay zonas donde los pastores utilizan este bastón. Y este bastón se llama callado. Y entonces, como la aorta simula un callado en la parte superior, en esta parte aquí donde hace esta curva, pues entonces a esa parte se le llama el callado de la aorta. O sea, la curva que hace la aorta en ese lugar. El del callado de la aorta salen tres grandes arterias, muy importantes. La primera es el tronco arterial brachiocefálico, que sale de la aorta y poco después se divide en dos ramas. La arteria subclavia derecha, que va a ir a llevar sangre a toda la extremidad superior derecha, y la arteria carótida primitiva derecha, que vamos a hablar de ella después. Después de esto sale la arteria carótida primitiva izquierda, que va a ascender, y posteriormente la tercera gran rama del callado es la arteria subclavia izquierda, que va a llevar sangre hacia el brazo. ¿Qué nos interesa? Nos interesan las carótidas. ¿Por qué? Porque en las carótidas, estas carótidas van a ascender para la parte lateral del cuello. Ahí se la pueden palpar ustedes por delante de este músculo, del músculo esternocleidomastoideo. Pueden palpar el latido de la arteria carótida, una arteria grande. La carótida primitiva asciende hasta llegar a la mandíbula, a la parte posterior de la mandíbula, a donde está el ángulo posterior de la mandíbula, y ahí se divide en dos. La arteria carótida externa, que va a llevar sangre a la cara y a la parte superior también de la cabeza, pero la parte superior es la parte externa, la parte de los tejidos blandos, de piel, etc., y los músculos, desde luego, y la carótida interna, que penetra a el cráneo y es la que lleva sangre al cerebro y todos los órganos situados en la parte media y anterior de la cavidad craneana, porque la parte posterior la van a inervar las arterias, la van a irrigar, se me fue el inervar, la van a irrigar las arterias vertebrales, que son otras arterias, que son ramas subclavias, no vamos a hablar de esas, no nos interesa ahora. Lo que nos interesa ahora es que donde la arteria carótida primitiva se divide, existe un corpúsculo, que es el corpúsculo carotidio, y ahí van a estar situados precisamente los receptores que miden la tensión a que es sometida la pared de la arteria, y están también receptores que van a medir la composición de la sangre, sobre todo la cantidad de oxígeno que circula en la sangre. O en la sangre que circula, para hablar un poquito mejor en español, mejor redactado, y ellos van a salir de este lugar, se van a detectar, van a medir presión, tensión sobre la pared de las arterias, es decir, la presión a que es sometida la pared de las arterias, que equivale a la presión arterial, y la cantidad de oxígeno presente en la sangre, y van a enviar esta información por medio de ramas del músculo, del núcleo, de ramas del nervio glosofaringeo hacia la parte del encéfalo, hacia el tronco encefálico, donde está el núcleo del noveno par, que es el glosofaringeo. De ahí pasa entonces
hacia la parte superior del cerebro, donde son registradas, es registrada esta información en el hipotálamo y ahí se decide qué hacer. De eso vamos a hablar poco después. Bien, ¿dónde está la medición? Bien, la medición aquí va a estar ubicada básicamente en las arterias carótidas. Las arterias carótidas tienen dos puntos para hacer estas mediciones. Estas arterias, en estos dos puntos, van primero en su emergencia, o sea, donde se dividen las dos carótidas, interna y externa, que ustedes lo vieron en el gráfico. La carótida, ahí existe una pequeña dilatación de la arteria. La arteria primitiva, en la bifurcación misma, en el lugar donde ella va a dividirse, tiene una pequeña dilatación de la aorta. Se le llama seno carotidio. Y en él se encuentra una gran cantidad de receptores sensibles a la dilatación de la aorta, porque el receptor este no va a medir la presión dentro de la arteria. Lo que va a medir es cómo responde la pared de la arteria a la presión que se ejerce desde adentro. La presión arterial empuja las paredes de la arteria, estas paredes de la arteria se contraen para resistir este empuje, esta presión, y entonces estos receptores detectan que la pared de la arteria está siendo sometida a una presión grande y le avisan al cerebro, oye, la presión está grande ahí, mira a ver qué van a hacer. O detectan que la presión sobre las paredes de la arteria han disminuido y le avisan también al sistema nervioso central que la presión de la arteria ha disminuido. Esto se transmite por fibras del nervio glosofaríngeo, que es el noveno par craneal. Y por estas fibras del noveno par craneal pasa la información al tronco encefálico, y el tronco encefálico va a pasar la información al hipotálamo, el sistema vegetativo, y de ahí entonces vuelve ya elaborada hacia el sistema de control, o sea, hacia todos los núcleos de control de la presión arterial, que ya hablamos de ellos en el ciclo de hipertensión. A estas fibras que van a subir, se van a unir también algunas otras fibras que van a venir de la misma división, están situadas en la misma división de la carótida primitiva, donde ya se divide en carótida interna y carótida externa, y que tiene una función. ¿Su función cuál es? Detectar el nivel de oxígeno en la sangre. Detectan que el nivel de oxígeno está alto, le avisan al encéfalo, detectan que el nivel de oxígeno está bajo, le avisan al encéfalo. Ellos detectan oxígeno. Ya hablamos. Ahí está en el globo carotidio, que está ahí en esta misma zona, están los receptores para medir la tensión a que es sometida la pared de la arteria. Ellos no miden la presión dentro de la arteria, miden la presión, o sea, cómo responde la presión en la pared de la arteria a la presión que está siendo sometida. Y entonces, de acuerdo con la dilatación o la flacidez que encuentran en la pared de la arteria, que ya informan al cerebro. Y ahí un poquito más arriba, en la misma división, están los receptores de oxígeno, que van a detectar el nivel de oxígeno en sangre y avisarle también al sistema vegetativo. ¿Por qué vías? Por la misma vía del nervio glosofaríngeo. O sea, el mismo nervio glosofaríngeo, que se llama así porque va a inervar la lengua y fuera la faringe, pues entonces él pasa la información esta hacia el sistema nervioso central, hacia el encéfalo. Y esta entonces es recibida a nivel del tronco encefálico y del tronco encefálico al sistema vegetativo. Es recibida en el tronco encefálico, en el núcleo del noveno par, ahí están viendo la imagen, y de ahí va hacia el hipotálamo, que es el centro vegetativo por excelencia de nuestro organismo, se efectúa la regulación de la presión arterial. Ahí están los núcleos reguladores que van a decidir si aumenta la frecuencia respiratoria, disminuye la frecuencia respiratoria, si se dilatan un poquito las arterias para disminuir la presión arterial o se contraen un poquito, o bastante a veces también cuando hay un nivel de shock. ¿Para qué? Para aumentarla. O sea, si hay que aumentar la presión arterial o hay que disminuir la presión arterial, si hay que aumentar la respiración para que entre más oxígeno al organismo o si hay que disminuir la presión para que entre menos oxígeno. Todo eso es decidido en el hipotálamo. Y entonces el hipotálamo le avisa a los centros respiratorios y cardiovasculares y a los efectores. Recuerden que nosotros cuando hablábamos de esto, ya no me acuerdo en qué ciclo fue exactamente, pero hablamos también en el ciclo de agua y electrolito, que tiene que haber un receptor, un centro aferente que recibe la información, un centro que elabora la respuesta y un efector, que es el que da la respuesta de acuerdo con la información que le llega al centro regulador. Bien, pues este señor descubrió estos mecanismos, descubrió todo esto que les he explicado aquí, descubrió cómo se regula toda la presión, dónde están situados los receptores, cómo es la vía que va a llevar la información hacia el encéfalo, todo. Y eso hizo que fuera
galardonado con el Premio Nobel de Fisiología o Medicina, y por eso estamos hablando de él hoy, porque estamos hablando de un premio Nobel y el premio Nobel que nos corresponde es de este año, ¿no? Bueno, este descubrimiento tiene una vigencia extraordinaria, todavía tiene una gran importancia y la tendrá siempre porque nos mostró un camino muy importante. Y con esto ya hemos llegado hoy al final del programa. Muchas gracias y los espero en el próximo.